8:10. Son 100 días de emergencia del coronavirus. Como les dije al comenzar esta rotativa, el presidente Martín Vizcarra ya lo adelantó, va a ofrecer un balance el día de mañana y probablemente hayan novedades. Pero vamos a analizar estos 100 días. ¿Qué han sido estos 100 días? 100 días de bonos, de pruebas, de migrantes, de oxígeno, de corrupción, de reactiva, de tantas cosas. Esto da para un libro por tomos, ¿no? Es un momento crucial en la historia de nuestro país y, claro, del mundo entero. Vamos a analizar estos 100 días con la politóloga María Alejandra Campos, que ya está con nosotros. María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, durante la entrega de 250 ventiladores mecánicos hecha por los Estados Unidos, el presidente Vizcarra se refirió a estos 100 días de la cuarentena. Dice, y cito sus palabras, es la historia la que va a juzgar las decisiones que tomamos en los momentos oportunos. ¿Cómo lo juzgas tú? O sea, yo creo que no hay que esperar a la historia, ¿no?, para hacer un balance. Me parece que los aciertos y errores son bastante evidentes y hay bastante consenso en torno a ellos. Estoy segura que, digamos, en 20 años va a haber un análisis más profundo y podremos decir como, bueno, esto marcó tal cosa que pasó 10 años después, pero yo creo que es bastante intuitivo saber qué cosa ha hecho bien y qué cosa no ha hecho tan bien el gobierno a estas alturas del partido. Podríamos empezar quizá por los bonos, ¿no? Pero los bonos es un tema complejísimo, ¿no? Porque en primeras hubo una buena intención, ¿no? Una buena intención de entregarle un subsidio a la gente. Ahora, podemos también mirar que el bono se calculó, de acuerdo a cifras del INEI, en 760 soles mes, son 3 meses, no es lo que la gente necesitaba, se quedó corto en monto y en llegada, en un estado ciertamente invisible, o por lo menos con ciudadanos que le son invisibles. Pudo haberlo hecho mejor. Y de hecho creo que poner el ejemplo del bono es una buena idea, porque el bono es un indicativo de cómo ha mirado el gobierno esta pandemia, ¿no? O sea, el bono finalmente era una medida de cortísimo plazo, o sea, era cuando recién teníamos 15 días de cuarentena, imagínate, 15 días o un mes de cuarentena, y el bono era para cubrir ese periodo. El gobierno, creo, no se imaginaba al inicio de la emergencia que esto iba a durar 3 meses y realmente los 3 meses no va a haber terminado tampoco. O sea, la cuarentena acaba en 10 días y todavía la curva sigue sin ceder, seguimos sin tener una educación cívica que nos permita enfrentar bien la pandemia. O sea, creo que los bonos, como tú decías, fue una buena iniciativa, fue una reacción correcta del gobierno en el sentido de que lo primero que hizo fue mirar al ciudadano y ver qué cosa necesitaba y cómo hacemos para paliar el efecto que iba a tener el COVID en su vida, pero no hizo mucho más para asegurar que en el mediano plazo los ciudadanos pudiesen no verse afectados, más además de la salud, porque creo que en la salud es, digamos, lo que mejor ha hecho, en la parte económica, ¿no?, que es lo que principalmente se le critica en esta instancia de la cuarentena. Justamente sobre la cuarentena, creo que está más o menos claro que la cuarentena aplicada en el momento en que se aplicó fue lo más oportuno, ¿o crees a los que todavía dicen que debimos hacer como Suiza y que todavía crees que tienen algo de razón? No, sin duda, o sea, digamos, si un consenso hay es que la cuarentena dada en el momento en que se dio fue lo correcto, ¿no? O sea, sí creo que se ve en cómo la gente... Hoy tenemos muchísimos más contagios y muchísimos más muertos de lo que teníamos hace 3 meses. Y sin embargo, la gente sale por necesidad, pero sin mucho cuidado. O sea, es difícil cambiar el comportamiento de los ciudadanos para que se adapten a una nueva coyuntura. O sea, tomando eso como premisa, claramente haber cortado la circulación de las personas al inicio de la pandemia hizo que nos ahorremos lo que le pasó a España, lo que le pasó a Italia, que fueron unos picos altísimos, con decenas de miles de muertos en poquísimo tiempo, y nosotros más bien hemos tenido esta meseta, si quieres, o esta larga curva con un ascenso lento que ha permitido que no mueran centenas de miles de peruanos, sino, o sea, depende de si quieres ver la cifra oficial o el exceso de muertos, pero entre 5.000 y 20.000 muertos más o menos, ¿no? Claro, contando, digamos, ese famoso subregistro. Quiero insistir con el tema de los bonos. Me faltó una reflexión más, porque, como decías bien,
creo que más o menos en líneas generales hay un consenso sobre que la medida del bono fue una buena intención, quizá acertada, ¿no? Su mecanismo de entrega fue el problema. A ver, no llegó a quienes tenía que llegar. La pregunta es, ¿Vizcarra es el responsable de un Estado que desde que se fundó la República no fue capaz de visibilizar a todos y cada uno de sus ciudadanos? Mira, creo que hay como dos partes en esa pregunta, ¿no? La primera es, ¿qué tanto impactó que el bono no haya llegado bien? Y yo creo que el impacto fue muy duro, porque la razón por la cual hemos tenido una curva tan larga y no se cortó, digamos, el avance del COVID, es porque la gente empezó a salir desde el día 15, ya había gente en la calle. O sea, ya había gente que decía, mira, yo 15 días sin recibir ingresos no puedo vivir. Y justamente la idea del bono era evitar que esa gente tenga que salir de su casa. Como el bono fracasó, y fracasó en el sentido de que ahora el avance está en 80 y pico por ciento, 90 y pico por ciento, dependiendo de qué bono mires, pero ya pasaron 3 meses, ¿no? Este bono era para recibirlo los primeros 15 días. Entonces, parte del problema inicial de por qué la cuarentena no funcionó es porque la gente no se pudo quedar en su casa. Eso es responsabilidad de que el bono no haya llegado a tiempo. Pero pasando a los problemas estructurales del Estado, yo creo que lo que le faltó a Vizcarra fue tal vez tener una convocatoria más amplia o tener gente que piense un poquito más fuera de la caja para poder justamente enfrentar una situación en la cual tú sabías que partías de una posición desventajosa. O sea, básicamente Vizcarra llegó a la pandemia sentado en un tico. Ya, con un tico no podías ganar esta carrera, no lo ibas a lograr. ¿Qué tienes que hacer siendo el tico la estructura del Estado y los 200 años de vida republicana en los cuales el Estado no ha funcionado? ¿Qué tenías que hacer para que el tico efectivamente logre sobrevivir en Dakar? Tenías que convocar a otra gente, pues tenías que cambiarle el motor, tenías que mejorarle algunas piezas, y Vizcarra no lo hizo. Vizcarra trató de enfrentar el COVID con la estructura que ya tenía, cosa que era imposible. O sea, ya sabías que ibas a perder ese partido. Y creo que eso se ha reflejado en el mal desempeño del bono, a pesar de que me consta que la gente que ha chambeado en ese tema lo ha hecho con la mejor voluntad y con todo el esfuerzo. Posiblemente no han dormido días, pero no ha sido suficiente, porque en verdad se enfrentaban a una estructura que venía ya oxidada, destruida, que no estaba lista para darle esa cantidad de plata a esa cantidad de peruanos, porque ni siquiera sabían dónde estaban, quiénes eran o cómo llegar a ellos. Vamos a mirar ahora, si te parece, luego de la pausa, el Perú post-COVID, ¿no? Si es que podemos mirarlo, sobre todo con las cosas que se han avanzado, que no han sido pocas, ¿no? Y dando tumbos, y como utilizas bien el paralelo, pues con un tico. Está conversando con nosotros Mariale Campos, politóloga, aquí en La Rotativa del Aire. Vamos a una pausa y regresamos. 8:22, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 100 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con María Alejandra Campos, politóloga, echándole una mirada a los 100 días de esta emergencia, los aciertos, los desaciertos de la gestión, del liderazgo del gobierno de Martín Vizcarra en esta emergencia. Ahora, te proponía, digamos, te planteaba, Mariale, mirar, si acaso, el Perú post-COVID, ¿no? O por lo menos recoger experiencias y poder mirar un Perú, digamos, no tan desatento con los servicios básicos, ¿no? Que es algo que ha saltado. Con la experiencia del bono que estábamos hablando, con la experiencia del acceso a la salud, que es otro gran tema, ¿podrá este Estado peruano post-COVID ser capaz de tener en el sistema, si no a todos, a la gran mayoría de peruanos identificados? Mira, es bien interesante la discusión, porque creo que si una cosa ha cambiado con el COVID es que ha habido un consenso hegemónico, digamos, en el Perú desde el 90 sobre el modelo económico. Nadie ha cuestionado, o digamos, nadie ha cuestionado de manera efectiva el modelo siempre ha estado protegido en el Estado, y la verdad es que ha tenido buenos resultados. Pero creo que el COVID va a marcar un antes y un después sobre la mirada económica que hay en el Perú. Y tiene que dejar de ser una mirada centrada en el número del PBI y pasar a ser una mirada centrada en el ciudadano, que es, digamos, la lógica, la razón de ser del Estado, ¿no?
creo que el tema de salud va a ser clave y por fin esperemos salud deje de ser un sector relegado en el gabinete para pasar a tener la importancia que efectivamente tiene para los ciudadanos, porque digamos, si tus ciudadanos no están vivos, de poco te sirve gobernarlos. Históricamente, si ves la data de salud, o sea, es uno de los ministerios que más rotación de ministros tiene, que más rotación de viceministros, directores generales, que altos funcionarios peor pagados tiene. Entonces creo que eso es una cosa que tiene que cambiar. El segundo reto que se viene, que es un reto grande y que también está vinculado a la economía, es el tema de la bendita informalidad, que es una cosa con la que hemos convivido, que era como, bueno, ahí está, pues, ¿no? El tumor benigno que tienes en el cuerpo y que iba creciendo y creciendo del 70%, pero finalmente el país seguía avanzando. Creo que nos damos cuenta que, bueno, no es suficiente con ignorarlo, sino que efectivamente nos hace daño en momentos de crisis, porque la informalidad implica que el Estado y el ciudadano están en dos segmentos distintos, o sea, no se tocan. Uno no responde al otro en tema de deberes y el otro no le condice en términos de derechos. Así que creo que esa va a ser una discusión bien importante, y reconocer la importancia de incluir al ciudadano dentro del Estado y no asumir que, bueno, yo solo chambeo con el 30% porque son los que me dan bola. Esa no puede ser un discurso válido. O sea, realmente tiene que haber una voluntad política de enfrentar el problema de la informalidad y solucionarlo con un plan de corto y mediano plazo. O sea, no podemos esperar otros 30 años para empezar a tener a la informalidad en porcentajes razonables, ¿no? Claro. Cuando salgamos de la epidemia del COVID, con la cantidad de empleos que se han perdido y la recesión económica en la que vamos a estar, la informalidad va a ser bastante peor de que cuando entramos. Entonces, realmente va a ser un problema muy urgente y espero que el gobernante que esté en ese momento tenga la capacidad, la visión y el sentido de prioridad que debería tener ese tema en la agenda pública. Los migrantes caminando por las calles fue quizá la escena más dolorosa, quizá. En contraste, ¿no?, con los turistas que se habían ido al extranjero y llegaban a hoteles de 5 estrellas, ¿no? Creo que ha sido una imagen bien fuerte sobre y qué que dice mucho de nosotros, ¿no? O hace unos días también lo fue la de los ambulantes yendo de aquí para allá, ¿no? Yendo de la Avenida Grau al Estadio Nacional, la policía los reprime. ¿El Perú post-COVID podrá ser más formal? Es decir, o va a seguir esta situación de ser informales mejor. O es cierto que los informales han aumentado y van a aumentar, mucha gente desempleada. Pero ¿es posible que esa informalidad sea una curva aparte, que pasado esto tienda a bajar, o lo ves verde todavía? No, imposible. O sea, tengo como este anhelo inocente de que llegue un gobierno que efectivamente se ocupe del tema. Pero en la realidad, o sea, lo que creo que va a pasar es que llegamos a un punto, en un punto de nuestra democracia en el cual la democracia está sumamente desgastada. No hay líderes políticos, no hay partidos con propuestas, y quien sea que gane la presidencia en el 2021, la verdad es que posiblemente sea un gobierno bastante débil, que no se atreva a hacer las reformas económicas que se necesitan para enfrentar este problema. Entonces vas a tener una situación económica que promueve el aumento de la informalidad por un lado, y por otro lado un sistema político que no es capaz de enfrentar asertivamente el reto que implica reducir una informalidad que posiblemente termine estando en 80%, que es un porcentaje ridículo. Ya como solamente el 20% de la población va a estar incluido dentro de las reglas de juego con las que se supone que gobierna el Estado. Claro. Y una de las expectativas, volviendo al tema de la salud que se planteó el gobierno de Vizcarra en medio de la pandemia, era articular un solo y gran sistema de salud, ¿no? Pero hoy vemos la situación, por ejemplo, de las clínicas, por ejemplo, la de E-Salud. El MINSA todavía no puede hacer todo lo que debiera, aunque, vamos, de 100 camas UCI a más de 1000, ciertamente el avance sí ha sido por lo menos cuantitativamente notable, ¿no? Casi 2000 camas UCI. ¿Por qué no somos capaces de tener ese gran sistema de salud que pueda ir en rápida ayuda del peruano que está expuesto a la muerte hoy por el coronavirus? ¿Por qué? Mira,
el problema del sistema de salud es el clásico problema en el cual dejas las cosas para después y se te complican. Eso es el sistema de salud en el Perú. O sea, es una cosa que ha sido pateando y pateando y pateando gobierno a gobierno, y cada vez ha sido una maraña más enredada, y solucionar el sistema de salud en este momento es básicamente destruir todo y empezar de cero. Porque es una cosa entre burocracia, ineficiencia, corrupción. Es más, el gobierno de PPK, el primer escándalo del gobierno de PPK fue un problema de corrupción con Moreno, su asesor, por un tema de salud. Pero nunca se ha hecho nada serio al respecto. Entonces, yo creo que sí se necesita mucha voluntad política y mucha estrategia y una visión clara de qué es lo que se tiene que hacer para solucionar ese problema, porque sin duda, o sea, no puede ser que en medio de una pandemia de la magnitud en la que estamos, alguien tenga que endeudarse con cientos de miles de soles cuando posiblemente se está quedando sin trabajo para que su familiar no se muera de COVID. Eso está mal. O sea, las clínicas privadas, que tienen todo el derecho a cobrar lo que se les dé la gana en una situación normal, claramente deberían ser parte de un plan estratégico de lucha contra el COVID en esta coyuntura. Ahora, y no lo están siendo. Bien dijiste, y no lo están siendo, no, sin duda. Yo creo que sí ha habido una isla de eficiencia en el comando COVID, y eso hay que reconocérselo a Vizcarra y reconocérselo sobre todo a Pilar Macetti. O sea, el hecho de pasar, como tú decías, de 100 camas a casi 2.000 camas en un sistema de salud como el nuestro es un milagro. Y creo que han hecho un trabajo realmente valioso, ¿no? Han podido por lo menos articular, no con el sector privado, pero sí MINSA y Salud, que eran dos entidades divorciadas y en constante tensión, han sabido articular y han sabido mover recursos y funcionar de manera eficiente en esta coyuntura. No ha sido suficiente, porque nuevamente el tico, pero sí creo que por lo menos han hecho un esfuerzo que ha conseguido resultados, cosa que no pueden decir muchos sectores. Claro, es un tico que le han puesto pues 4x4 así en San Jacinto, claro, ¿no? Le han inflado las llantas y han dicho ya, ok, vamos. Le han puesto unas llantas más tuneadas, ¿no? Sí. Le han puesto un motor de más velocidades, ¿no? Un aceite más fino, 95 octanos, pero sigue siendo tico. Ese es el problema. Tengo algunas consultas más, vamos a la pausa y regresamos aquí en la Rotativa del Aire. Estamos mirando estos 100 días con María Alejandra Campos en la Rotativa del Aire, en RPP, La Voz del Perú. Venimos. 8:36 de la noche, esto es la Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los estoy acompañando en el día 100 de la emergencia por el coronavirus. El Ministerio de la Mujer entrega subvenciones económicas en beneficio de hijos e hijas víctimas de feminicidio. El reporte en directo es de Andrea Mezquita, que nos ofrece los detalles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Directo en directo. Son 23 hijos e hijas de 13 víctimas de feminicidio que han sucedido en 4 regiones del país. Ellos han recibido de forma simbólica las primeras 10 resoluciones directoriales de asistencia económica, es decir, una subvención de 600 soles que se va a entregar cada 2 meses a estas víctimas indirectas del feminicidio. Ese es el primer grupo que está beneficiando a estas víctimas colaterales que han sucedido en Lima, Junín, Puno y Ucayali entre el 2017, 2019 y el 2020. Vamos a escuchar la declaración de Nancy Tolentino, quien es viceministra de la Mujer. Hemos contado con la participación de 9 personas, familiares que tienen en acogimiento a los niños y niñas. Esto es el resultado de un proceso que ha tenido su tiempo para poder cumplir con toda la documentación exigida, de manera que lleguemos a cumplir con la meta que hemos trazado para esto de más de 1.100 familias que recibirán de este apoyo durante este periodo 2020. Queremos animar a más población, a los familiares, para que vayan a nuestra página web, nos escriban al correo asistenciaeconómica@aurora.gov.pe, en donde todos nuestros profesionales también estamos apoyando para la implementación de los formularios y el proceso para poder dar esta ayuda económica. Desde marzo hasta la quincena de junio, Jaime, se han registrado 24 feminicidios en nuestro país, según lo que ha dado la ministra de la Mujer.
Fueron pues mujeres de 15 a 48 años y generalmente sus feminicidas, es decir, sus asesinos, fueron sus ex parejas. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Andrea. Dramática situación que realmente tiene que tener nuestro foco ya en un momento inmediato. Es decir, ahora toda nuestra atención, quiero decir, está centrada en el coronavirus, pero esto no hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo pasar. Tenía algunas consultas más para María Alejandra Campos, politóloga, aquí en nuestro análisis de los 100 días de la emergencia por el coronavirus. Y vamos a la cosa política, Mariale. A ver, este último despelote sobre el pase entre el señor Ceballos, el señor Martos, el señor Rodríguez, parece advertir, creo que lo dijiste tú, un cierto cansancio. Cuando leí eso dije, sí, tienes razón, fuiste tú, ¿no? Tú dijiste, creo que, me parece que fuiste tú, o Tenorio, no sé, hicieron un análisis juntos en El Comercio. Sí. Había un desgaste, mejor dicho, ¿no? O que, en todo caso, esto era una clarinada, una advertencia de un necesario cambio en el gabinete ministerial. Aparentemente el señor Vizcarra no quiere eso. Aparentemente las coordenadas que el señor Vizcarra da es que se siente muy a gusto con el señor Ceballos y no lo va a cambiar por nada del mundo. Pero es posible que la situación, hay antecedentes, ¿no? La exministra de Salud, el señor Morán, es posible que el señor Vizcarra diga, vamos a hacer un recambio, vamos a convocar a más gente de pensamiento más abierto, tener un contrapeso, hacer este giro de timón, porque la estrategia todavía tiene que continuar. No es que ha llegado la vacuna y se fue el coronavirus, ¿no? O sea, yo creo, y lo he dicho claramente, que Vicente Ceballos debería salir del gabinete. O sea, me parece que lo que necesita Vizcarra es un complemento que lo ayude a tener una mejor reacción. Lo que tiene ahorita Vizcarra es una persona en su sombra que básicamente hace lo que le dice, pero que no lo ayuda a pensar en la estrategia y en las medidas que se tienen que tomar para poder sacar al país de este hoyo, que realmente es un hoyo bien profundo. O sea, no es moco de pavo lo que estamos viviendo ahora, es una cosa que se va a estudiar en los libros de historia por un buen tiempo. Uh-huh. Y creo que el impasse de los pases demuestra que hay poca coordinación adentro del gabinete, ¿no? O sea, y no es la primera vez que pasa, y no es la primera vez que pasa con estos dos sectores además, ¿no? O sea, con defensa y con interior, que normalmente salen a dar anuncios que no están validados por el presidente, pero que después parece que se discuten en interno y terminan convenciendo a la gente, y luego sale Vizcarra a formalizarlo. En cualquier caso, creo que no es la forma. O sea, son ejemplos distintos, pero ya pasó con los guantes, ya pasó con los niños, ya pasó con un montón de cosas que el gobierno avanza, retrocede, y la verdad es que con la poca información que tiene la opinión pública, que a estas alturas está podrida del COVID y que posiblemente cada vez lee, escucha, ve menos noticias, tienes que ser bien asertivo con tu comunicación, porque eso que agarraron al vuelo y la declaración que cogieron del ministro luego lo asumen como verdad y empiezan a actuar en base a ello. Entonces no puede ser que 100 días después de la cuarentena el gobierno todavía no tenga un protocolo de comunicación de cómo, quién y cuándo salen a dar los anuncios. Pero creo que esto cae, o sea, digamos, si fuese un error aislado, importaría poco, digamos, ya Vicente Ceballos aclaró, siguen los pasos, no hay problema. Pero sí creo que hay un problema de liderazgo en el gabinete que no permite que todos avancen en la misma dirección. O sea, eso que ya se ha discutido mucho, ¿no? Que tienes al MEF jalando para un lado, a Trabajo jalando para el otro, a Defensa e Interior tratando como de mantener el liderazgo por el estado de emergencia, pero no se ve una acción coordinada y una estrategia clara de, ya pasaron 100 días, se acaba la cuarentena ahorita, ¿qué vamos a hacer? No da esa impresión. Ahora, ¿quién capitalizará, a tu juicio, lo hecho o lo no hecho en esta emergencia? ¿Vizcarra, la oposición fujimorista y aprista, el Congreso y dentro de él Urresti, Antauro o Acción Popular? ¿O ninguna de las anteriores? La oposición fujiaprista ya no existe, ¿no? O sea, el aprismo no tiene presencia política y el fujimorismo es una anécdota en el Congreso. O sea, más allá de algunas declaraciones de Marta Chávez, no trascienden. Yo creo que más bien el Congreso ha sabido capitalizar algunos huecos en las acciones del gobierno. O sea,
huecos, es decir, no necesariamente técnicos, pero sí políticos, ¿no? O sea, acciones que tenían mucha pegada en la opinión pública y que el gobierno no había sabido, digamos, encargarse de la manera correcta. No veo a un personaje como, o sea, no sé, podrías haber dicho hace años, cuando la cosa todavía no había pasado por el caso de Lava Jato, Keiko es la que está capitalizando, o sea, podías decir con nombre y apellido quién es. Ahora yo creo que es un efecto mucho más difuso. Urresti, si ves las encuestas de intención de voto, no ha capitalizado ni un punto de intención de voto en la pandemia, a pesar de que él fue el que impulsó el tema de las AFP y ha tenido mucha presencia en el Parlamento. La gente no le ha dado bola. El que ha salido mejor parado es Forsyth, que tampoco ha hecho mucho porque dice que, bueno, no tiene gente en la Municipalidad de La Victoria para encargarse de Gamarra o de los mercados. Salió desesperado con el teléfono grabándose ahí, por favor, ayuda. Pero ¿no? ha tenido muchos gestos políticos que sí han sido bien recibidos por la población, porque da la impresión de que es un tipo que efectivamente está preocupado y que realmente ve al ciudadano y ve los problemas y quiere buscar una solución a pesar de que no lo logre. Creo que él es el que sale mejor parado, porque si ves el resto de actores políticos, la verdad es que las encuestas no muestran una mejora significativa en su imagen o en su intención de voto, o depende de la variable que quieras mirar, ¿no? Sí, pues en verdad en esto de los candidatos y de lo que uno pueda pensar respecto al 2021, nada está dicho. Por cierto, nada está dicho, vuelve el lunes 29, a las 9 de la noche. Me salió así inconscientemente, perdona, Mariale. Tú sabes, el corazoncito me late. Y estaba coordinado. No, me salió así de pronto. Tú me inspiraste de pronto a decir eso. Gracias por esta entrevista y bueno, estarás invitada sin duda al programa. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por la entrevista a la politóloga María Alejandra Campos con nosotros. Bueno, sí, es verdad, se salió así de pronto porque estamos preparando todo, pero desde este lunes 29 a las 9 de la noche vuelve por RPP Televisión en el canal 10 de Movistar Nada está dicho, en su horario habitual de las 9 de la noche. Vamos a la pausa porque tenemos muchas más noticias, pero antes, vamos ahora mejor, ¿no?